Listo, ya les debe de estar indicando que se está grabando la sesión, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Alguien que me, con uno que me comente si se está grabando la sesión, si todo. Sí, pero sí se está grabando. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar con la definición, ¿no? Más, la más importante de este curso, que es la de topología. ¿Qué cosa es una topología? Bueno, iniciemos con un conjunto X, ¿vale? El conjunto X, pues es un conjunto de objetos matemáticos, no importa de qué están hechos, solo son objetos matemáticos, y una familia de subconjuntos de X que vamos a denotar con tau. A lo largo del curso vamos a reservar la letra griega tau como para denotar topologías, ¿vale? Ahí la P de X significa el conjunto potencia de X. ¿Qué quiere decir el conjunto potencia de X? El conjunto potencia de X es la familia de todos los subconjuntos de X. Podemos pensarlo de la siguiente manera. El conjunto X es nuestro conjunto universo y P de X son todos los conjuntos que pueden formar dentro de ese conjunto universo. Bueno, diremos que tau es una topología para X si se cumplen esas tres propiedades que están ahí. Primero, es así requisito obligatorio que el conjunto vacío y el conjunto X, el propio X en el que estamos trabajando, sean elementos de la topología. La segunda condición es que si doy una familia de subconjuntos de X, aquí esto significa que la F que está allí es un conjunto cuyos elementos son conjuntos. Además, cada uno de ellos no solo es un subconjunto de X, sino que debe de vivir dentro de tal. ¿Vale? Si se cumple eso, entonces, al unir todos esos conjuntos, el resultado debe de quedar dentro de tau. Es decir, la familia tau, la topología, es cerrada bajo uniones arbitrarias. Es decir, agarras una cantidad arbitraria de elementos de tau, son conjuntos todos ellos. Los unes, lo que resulte sigue siendo viviendo dentro del conjunto tau. Luego, si tenemos dos elementos en tau, entonces la intersección debe de vivir dentro de tau. Fíjense que aquí la propiedad 2 y la propiedad 3 son un poquito diferentes en naturaleza. En la 3 me dice que la intersección de dos elementos de tau sigue estando dentro de tau. No es difícil demostrar por inducción matemática que de la propiedad 3 se sigue que cualquier intersección finita de elementos en tau van a estar dentro de tau. Es decir, la familia de conjuntos tau, la topología tau, es cerrada bajo intersecciones finitas, pero no necesariamente bajo intersecciones infinitas. Por el contrario, la familia tau es cerrada bajo uniones arbitrarias. Bueno, si se cumplen esas tres propiedades, vamos a decir que la pareja X tau es un espacio topológico. X es el conjunto base sobre el cual construimos la topología. Tau es la topología. La pareja X tau es el espacio topológico. Dice que espacio topológico son las dos cosas, es la pareja. Tanto el conjunto base como su estructura topológica, es decir, como tau. Y los elementos de tau se van a llamar conjuntos abiertos. Entonces, ¿qué pasó? Una preguntita y disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? En el punto 2, ¿esa F viene siendo también un conjunto? Sí, es una familia. Okay. Ahí dice,
la contención que estoy ahorita marcando en color morado quiere decir que la F es un conjunto formado por posiblemente muchos elementos que viven dentro del Tao. Ok, gracias. ¿Ve? ¿Alguna otra pregunta? No, ya quería Profe, aclarar eso. Gracias. Sí, ajá. ¿Alguien más? profe, allá arriba, en la misma definición, ¿Ah? en Y y el Tao al lado, ¿cómo fue que usted cómo se lee? Ahí no se lee Y de Tao, ¿cómo sería? ¿Otra vez cuál es el Tao? Es que no. En la definición ahí mismo, 1.1, Y tiene Tao al lado. No, la Y es una I. Ah, es O sea, I. X un conjunto y Tau subconjunto del Ah, potencial. ahora sí me tenía confundido. Listo, profe, listo, ahora sí. Ya, ya. Sí, bueno. Ejemplos. Entonces, ahí dice ejemplo 1.2. Y fíjense que tengo 5 ejemplos allí. De hecho, tengo más 6, 7, 8, 9 ejemplos diferentes. ¿Ya vieron? Cada uno de ellos, bueno, primero vamos a iniciar por estos que están aquí, con los primeros 5. Y quiero que hagan en su libreta lo siguiente. Esta es una actividad que quiero que hagan durante los próximos 10 minutos. ¿Vale? De manera individual, por favor, en su libreta, traten de demostrar que cada uno de los ejemplos que están aquí, el 1, 2, 3, 4, 5, son topologías. ¿Vale? ¿Cómo lo tienen que hacer? Como vayan pudiendo, pero no se preocupen, ahorita lo revisamos. 10 minutos, voy a apagar el micrófono y la cámara, y voy a salir unos minutos de mi cubículo, pero regreso inmediatamente en cuestión de minutos. No se desconecten, pero trabajen en su libreta. Profesor, disculpe, los 5 primeros. Sí, los 5 primeros, los que están ahí en pantalla. Sí los ven, ¿verdad? Sí, profesor. Ajá, esos 5.
Hola, Edis. No te escucho por alguna razón extraña. Sí, ahora sí me Ah, ya. escuchan. Sí, ahora sí te escucho. ¿Cómo va? Iniciando apenas. Ah, qué bueno, qué bueno. No, sí, estoy aquí también. Yo estoy aquí en clase, pero sí me gustaría escucharte la clase que iba a dar hoy. Ok. Y para ponerme ducho también en topología, porque tengo años que no toco este tema. Ok. Ok. Saludos. Saludos, Saludos, compañeros. saludos. Saludos a todo el grupo. Y llevan 8 minutos, ¿no? Bien, les voy a compartir de una buena vez el poquito. Bien, les acabo de compartir el proyecto de OverDB en el cual pueden ver, pero no editar el archivo en el que estamos trabajando. Por favor, no sé, alguien que verifique si está funcionando bien la liga y que me avise, por favor. Bien, creo que ya eh, pasaron los 10 minutos. A ver, cuéntenme qué opinan de los ejemplos que puse allí, si son espacios topológicos o tienen dudas. Alguien, por favor, que me comente algo. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Saludos. Hasta luego, Hola, Hidalgo. pregunta, Hidalgo, ¿puedes ver el proyecto de Overleaf? No, bueno, aquí me sale es la página que tiene usted ahí, la que Pues, de la tarea, lo que nos mandó a hacer. ajá, pero ahí en el chat no está ¿sí ves que aparece un link que acabo de enviar?
Bueno, a mí no me sale en el team porque aparentemente no me sale la clase suya, profesor. Pero aquí en el chat, en la página, en la parte de arriba, está el chat de esta reunión y allí acabo de compartir el link del proyecto de Overleaf del curso. A ver, me gustaría que todos me dijeran si sí pueden verlo y entrar. Acabo de enviarles el mismo link también por WhatsApp. Si no pueden ver el de aquí de chat de la reunión de Teams, debe de estar en el WhatsApp. A ver, por favor, ábranlo y me dicen si funciona bien. El que envió profesor en WhatsApp sí se puede ver. Ok. Bien, voy a dejar de compartir la página de Overleaf ahorita, Teams, para que pueda yo poner el pizarroncito y podamos empezar a discutir un poco los ejemplos, ¿vale? Bien, todos pueden ver la pizarra que les estoy compartiendo. Alguien que me conteste para que no me sienta como Dora la exploradora que habla sola. Y profesor, estamos en la pantalla. Perfecto. Bien, entonces, el primer ejemplo. Recordemos que la topología tiene tres cosas, ¿no? Es familia de subconjuntos de X que cumplen tres propiedades. El vacío y el total están en X. Si tomo una cantidad arbitraria de conjuntos de la topología, la unión de todos ellos sigue estando en la topología, y si tomo una cantidad finita y los intersecto también, ¿vale? Entonces, centrémonos en el ejemplo 1, donde dice que vamos a tomar como topología al propio conjunto X. Entonces, tengo un conjunto X y la topología tau que estamos proponiendo es igual a el propio conjunto potencia de X. ¿Qué quiere decir esto? Ahí no se ve la pantalla. ¿No se ve? No, yo no, ahí no, yo
Ahí está vacío. Ok, esto es raro. Ahí están las personas, pero ahí están las personas. Ahí veo Germán, ahí veo Manuel. No, sí se ve, profesor. Se ve. La pizarra esta, si ustedes la mueven, le pueden hacer zoom y dejar de ver o desplazarla. Entonces, si no la están viendo, a lo mejor movieron algo. Ah, se puede mover la pizarra uno mismo, Rolando. Sí. Ya. Déjame ver si lo muevo para acá. ¿Sí alcanzan a ver? Sí se ve. Bueno, ok. Entonces tengo X y tengo el potencia de X. Recuerden, el potencia quiere decir que allí tengo metidos todos los subconjuntos de X. Entonces, si tengo metidos todos los subconjuntos de X, pues claramente sabemos que el vacío es un subconjunto de X, porque el vacío es subconjunto de todos los conjuntos. Además, el propio X es subconjunto de él mismo. ¿Cierto? Como tenemos esas dos condiciones, claramente eso quiere decir que tanto el vacío como el propio X son elementos de potencia de X. Es decir, el vacío y el total viven en tau, ¿cierto? Es decir, se cumple la propiedad 1 de la definición de topología. ¿Vale? Veamos la segunda propiedad. Entonces ya, la propiedad 1 se cumple. La 2. Tomemos F, una familia, una subfamilia de tau. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden que tau es igual a la potencia de X. Ahora, ¿qué pasa si agarro y tomo la unión de la familia F? Eso significa que agarro todos los conjuntos que están en F y los voy a unir. ¿Vale? Es decir, si la familia F la indizamos, la escribimos como una familia de conjuntos A sub I, tal que I está en un conjunto de índices. Si escribimos eso, entonces lo que vamos a tener es que la unión de F es igual a unir todos los conjuntos que viven dentro de F, es decir, la unión de AI, donde el índice I recorre todos los valores que están en el conjunto de índices I mayúsculo, ¿vale? Entonces, fíjense, cada A sub I es un subconjunto de X. Y si tomo subconjuntos de X, todos ellos los uno, lo que resulta es ser un subconjunto de X. Pero si es un subconjunto de X, quiere decir que esta cosa vive en el potencia de X, porque en el potencia de X están todos los subconjuntos de X. Y pues esto mismo quiere decir que pues como P de X es igual a tau, pues ya la unión de F es un elemento de tau. Esto quiere decir que el espacio, más bien, que la familia P de X es cerrada bajo uniones arbitrarias. Siguiente propiedad que tenemos que verificar es la intersección finita, pero eso es muy sencilla, porque si ahora tomamos A y B en el potencia de X, quiere decir que A y B son subconjuntos de X. Por lo tanto, o sea, si son subconjuntos de X, A intersectado con B, pues va a ser un subconjunto de X. ¿Sale? Y ya con esto se verifican las tres propiedades. En lo que voy escribiendo, a veces se va a ir desplazando hacia, ¿cómo se llama? Se va a ir vayan desplazando la patinita esta hacia arriba, ¿vale?
No sé si tengas dudas con ese Profesor, primer punto. ¿Hola? sí, profesor, sí tengo una inquietud. Por Sí. definición, por definición, bueno, todos los conjuntos que están en Tao, de la topología Tao, se definen como conjuntos abiertos. Por Sí, definición, por definición, los elementos de Tao se van a llamar conjuntos abiertos. conjuntos abiertos. No, lo que pasa es que como usted mencionó ahí, que no sé en qué momento mencionó ahí que conjuntos cerrados, entonces no entendí esa parte. No he hablado de conjuntos cerrados. De lo No. que hablé es de que la familia es cerrada en el sentido de que si toma, o sea, es cerrada bajo uniones arbitrarias. Eso quiere decir Ahora que sí, sí. No, ya muchos, entendí, sí, era eso, porque sí me quedó la inquietud, porque por definición esos subconjuntos son, esas familias son abiertas, según lo que entiendo. Gracias. ok, sale. Bueno, alguien había escrito ahí que en el WhatsApp, veo que escribí que no alcanzan a ver la pizarra. Yosimar, ¿ya pudiste arreglar el asunto? Yo estoy tratando, Jerica, estoy tratando de ver qué es lo que no me permite ver la pizarra, profesor. Pero sí lo estoy escuchando. Pero estoy tratando de resolverlo acá. No sé por qué. Ok, todos los demás estoy asumiendo que quien no se ha quejado es porque sí puede verla, ¿verdad? Profesor, disculpe una pregunta. Cuando usted puso en la primera demostración, usted habló de que se llamaba una topología discreta, ¿verdad? El Sí, se primer conoce como una ejemplo se topología llama, discreta. Ajá, de la primera demostración del primer ejemplo. el primer Dice ejemplo, la topología PDX se le conoce como topología discreta. sí, Entonces, profesor, ahí para poder, yo lo que primero que hice fue para poder entender un poco qué es una topología discreta. eso, Entonces, de entonces conjunto, ahí no, dentro de lo que busqué, profesor, entonces vi que una topología discreta es que todos los subconjuntos son abiertos sí, y que además todos los subconjuntos son cerrados y que también es trivial y que es separable y tiene compacidad. Entonces eso es lo que primero me comencé a fijar allí, las propiedades que cumplía una topología discreta. a ver, vamos aclarando algunas cosas. De lo que dijiste, algunas cosas son ciertas y otras no las son, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque luego nada más buscamos en internet y le hacemos caso a la primera cosa que nos encontramos. Busquen en libros. Cuando digo libros, busquen el libro de Engelking, busquen el libro de Munkres, y hay muchos otros libros de topología, pero principalmente el Engelking es muy bueno. Y si quieren, luego les paso el dato preciso de qué libros son los que pueden consultar por el WhatsApp, ¿sale? Y pero por ejemplo, lo que pusiste, eh, de las propiedades que cumple, la compacidad, pues no necesariamente la va a cumplir, pero además son propiedades que no hemos definido. Ahorita solamente no hemos definido qué cosa es un conjunto cerrado, solamente hemos definido qué es un conjunto abierto y qué cosa es una topología. ¿Vale? Recuerden que lo importante no es si en una página de internet afirman algo. Lo importante es que eso sea algo que sea verdadero, si no, pues entonces no tiene mucho chiste. ¿Ah? Entonces, continuamos. El ejemplo 2. El ejemplo 2 es la topología indiscreta. En el ejemplo 2, lo que tenemos es que tomamos como tau el conjunto vacío y el X. Es decir, aquí declaro que los únicos conjuntos abiertos son el conjunto vacío y el total. Y la afirmación es que en este caso, X tau, la pareja X tau es un espacio topológico.
Pregunta, ¿por qué es un espacio topológico? Porque cumple con los axiomas con las propiedades que usted definió allí. El vacío Exactamente. está, El por vacío eso, está y el X está, ¿verdad? Que es la exacto. propiedad número 1. La propiedad número 1 me dice que esos dos elementos tienen que estar a fuerzas. Y pues de hecho son los únicos que están, ¿verdad? Entonces sí es cierto. Ahora, vamos a ver si cuando yo tomo la propiedad 2, la puedo entender o interpretar de la siguiente forma. Si tengo una familia arbitraria, conjuntos abiertos, o sea, tengo muchos conjuntos abiertos, no importa si son infinitos, si los uno, la unión sigue siendo un conjunto abierto. ¿Vale? Entonces, fíjense, aquí en el ejemplo 2 solamente tengo dos conjuntos abiertos. Si uno el vacío con el vacío, pues nos va a dar el vacío, no tengo nada diferente y eso está dentro de tal. Si por el contrario, dentro de la unión, uno de los uniendos es el X, pues la unión me va a dar X, ¿cierto? Entonces, la unión cualquier unión que pueda yo hacer, donde los uniendos solo son el vacío o el total, pues me va a dar el vacío o el total, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, la propiedad 2, pues se cumple. Ahora, ¿cómo es que se cumple la propiedad 3? La propiedad 3 me dice que si yo tomo dos elementos en tau, si tomo dos abiertos, su intersección debe de ser un conjunto abierto. Veámoslo. ¿Cuáles son las posibles intersecciones que puedo tener? Pues vacío intersectado con vacío, que me da vacío, ¿verdad? Y esto pues está en tau. O vacío intersectado con X, pero ¿eso qué me da? Pues el vacío, que está en tau. La otra opción es que los dos conjuntos que estoy intersectando sean el X y el X, pero pues esto me da X, y en cualquier caso está esto dentro de tau. Como les decía, igual con las uniones. Si tomo vacío unido con vacío, pues me da vacío, que vive dentro de tau. Si tomo vacío unido con X, me da X, que vive con tau. Y si se dan cuenta, pues con cualquier combinación que encuentre, trabajando con uniones e intersecciones, pues lo que obtengo siempre es o el vacío o X. Y ambos están en tau. ¿Sale? Y entonces ya con eso queda demostrado que el ejemplo 2 es, es en efecto una topología. ¿Hasta aquí tienen dudas? Recuerden, con alguien que me diga que todo, que sí me entendieron, ya puedo. Profesor, ¿es necesario colocar la raya del conjunto X y la raya arriba y la raya abajo o no es necesario? Me gusta ponerlo nada más porque como utilizo la X para tanto para elementos, la X minúscula y la X mayúscula, yo me hago bolas. Pero es más asunto de gusto. Digamos que no pasa nada, no voy a reprobar a nadie por tener una caligrafía rara, ¿vale? Siguiente ejemplo. A ver, el tercer ejemplo dice la tau co. Entonces, este ejemplo, para que tenga chiste, vamos a suponer que yo doy un conjunto que es infinito, ¿sale? Entonces, para hacerlo un poquito más, digamos que un poquito más sencillo, en el 3 vamos a hacer una versión un poquito más sencilla. Suponemos que en el 3 tomo como X igual al conjunto de los números naturales, ¿vale? Y entonces vamos a definir tau co, como está ahí en el overlay. Entonces, ¿qué cosa va a estar en la tau co?
El co significa cofinito, es decir, complemento finito. Y aquí, ¿quiénes viven? En este conjunto, en esta topología, van a vivir los subconjuntos de los naturales, tales que el complemento, o sea, si tomas a los naturales y le quitas todo lo que está dentro de A, lo que obtienes es un finito. Este es finito. ¿Sale? Y aquí hay un pequeño problema. Si se dan cuenta, si digo que dentro de Tau solamente pongo los conjuntos cuyo complemento es finito, por ejemplo, si toman todos los números mayores que 5, ese conjunto vive dentro de Tau. El que estoy escribiendo, todos los números naturales, tales que n es estrictamente mayor que 5. Pregunta, ¿está o no está dentro de Tau? Bueno, si A es este conjunto, ¿cuál es el complemento de A? ¿Alguien puede decir? El complemento ahí sería, si n es mayor que 5, el complemento son los que son menores o iguales a 5, porque es el complemento. O sea que estarían de 0 a 5. Exactamente. Pregunta, ¿ese conjunto, el complemento de A, es finito o infinito? Finito, Finito. porque son Entonces, elementos discretos. este conjunto es finito. Como es finito, entonces, pues ya el conjunto A está dentro de Tau, ¿cierto? ¿Por qué su complemento es finito? Bueno, pero si se dan cuenta, este conjunto, así como está definido, no es una topología. Alguien que me diga por qué no es una topología. Si nos vamos a los axiomas de la topología, me dice que el vacío y el total deben de estar dentro de la topología, ¿cierto? Pero, que si se dan cuenta, el vacío no está allí dentro del conjunto que puse ahorita como Tau. ¿Por qué no está? ¿Cuál es el complemento del vacío? El complemento del vacío es el conjunto de todos los números naturales, el cual no es finito, ¿cierto? Entonces, así como está, no es una topología. ¿Cómo lo podemos corregir? Bueno, le falta el vacío, ¿no? Pues se lo ponemos, ¿no? Entonces, vamos a ponérselo. ¿Cómo? Pues lo definimos el singular del vacío. ¿Sí? Entonces, estoy corrigiendo el ejemplo 3. Bueno, ya venía corregido en el overlay, pero lo estoy corrigiendo aquí en el pizarrón. Primero puse todos los conjuntos con complemento vacío. Eso no es una topología porque el vacío no estaba dentro de esa familia, pero se la estoy poniendo como que artificialmente. Y a la hora de definir topologías, siempre hay que asegurarse de que si el vacío o el total no están, hay que ponerlos. Si no, lo que resulta, pues ya no es una topología. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? Pues que una vez que le puse al vacío, queda claro que tanto el vacío como el espacio total, el conjunto total X, viven dentro del Tau, ¿cierto?
Entonces ahora sí, vacío y X viven dentro de tau core. ¿Cierto? Y entonces, en propiedad, topología C completa. Verifiquemos la segunda propiedad, ¿vale? ¿Alguien me dice por qué se cumple la segunda propiedad? Recuerda cuál es la segunda propiedad. La propiedad es la que dice que si tienes cualquier familia arbitraria de conjuntos abiertos, la unión es abierto. Bueno, podemos notar lo siguiente. Fíjense. Supongamos que tienes una familia, digamos, la voy a indizar, la voy a llamar A, I, con I en un conjunto de índices, una familia de tau core, ¿vale? Entonces, quiero ver cómo es la unión de los AI, ¿ah? La unión tomando todos los I dentro de la familia de índices. A este conjunto le voy a llamar A, ¿vale? ¿Qué es lo que debo de demostrar? Si todos los AI son abiertos, lo que tengo que demostrar es que la unión de ellos, es decir, A, vive dentro de un conjunto abierto, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Con el complemento, profesor. Sí, le tengo que fijar en el complemento. Entonces tomo el complemento. Tomo A, complemento. Pero fíjense, esto es igual a la unión de AI con en la familia de índices, complemento, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si tomas el complemento de una unión? Por leyes de De Morgan, esto es la intersección de los complementos de cada elemento de AI. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bien, pero fíjense lo siguiente. ¿Qué ocurre con AI complemento? Como AI es un elemento que vive dentro del conjunto tau, ¿o? Quiere decir que cada AI complemento es finito, ¿cierto? Entonces, cada A sub I complemento es finito. Pero si todos ellos son finitos, ¿qué pasa si tomo una intersección de conjuntos finitos? Pues intersección, finita. Recuerden que significa que toman los que están en todos ellos, ¿cierto? Entonces, de aquí se deduce que el conjunto A, el complemento, es finito. ¿Por qué es finito? Porque es su complemento es, el complemento de A es una intersección de conjuntos finitos. ¿Hasta aquí dudas? Entonces, pues ya se cumple la propiedad 2. Veamos que se cumple la propiedad 3. ¿Vale? La propiedad 3, necesitamos dos conjuntos A y B en la topología cofinita.
Así se llama, topología cofinita. Eso quiere decir que, que A complemento y B complemento son finitos. ¿Vale? Ya, tengo dos conjuntos finitos. Ahora, lo que me interesa es la intersección de A con B. Yo quiero demostrar que la intersección de A con B vive en la topología cofinita. Para que viva en la topología cofinita, pues me tengo que fijar en cómo es el complemento. Y otra vez, por leyes de De Morgan, este es A complemento, la intersección se convierte en una unión con el B complemento. Pero ¿qué pasa si tomas A ¿Qué complemento? tal, profesor? Buenas noches. Una consulta, profesor. Disculpe. Hola, ¿sí? Profesor Lenin. Profe, ¿Sí? ese material que está transcribiendo nos los va a facilitar. Lo tienen aquí en la pizarrita esta. Según yo, se queda en general. Es decir, cuando entran ustedes pueden... alguien puede intentar descargarla. Según yo, se puede descargar. Ah, ok, listo. Gracias, profe. La idea es que con esto que estoy escribiendo en la pizarra, sí, o sea, lo que está en la pizarra lo pueden utilizar para escribir sus notas, ¿vale? Sus demostraciones. Bueno, continúo. Entonces, ¿qué tenemos? A complemento y B complemento son conjuntos finitos. Si tomo la unión de dos conjuntos finitos, pues el resultado es finito, ¿cierto? Entonces, A complemento unido con B complemento es finito. Por lo tanto, A intersectado con B, pues vive dentro de la taupo. ¿Vale? Y ya con esto queda demostrado que este espacio, en el ejemplo 3, también es una topología. ¿Vale? Bueno, el ejemplo que hice fue tomando en cuenta los naturales, pero lo que hice es exactamente lo mismo si tomo cualquier conjunto infinito X, ¿vale? Vayamos con el ejemplo 4, es la connumerable. Esta se parece mucho. Entonces, ¿cómo es el ejemplo 4? En el ejemplo 4, lo que tenemos es que lo vamos a hacer también con un caso en particular, ¿vale? Vamos a trabajar con los reales. ¿Por qué los reales? Porque si trabajamos con los naturales, por ejemplo, o los enteros o los racionales, como son conjuntos numerables, la tipología que vamos a tener es la discreta. Entonces vamos a trabajar con los reales, algo que no sea numerable, los reales es lo más accesible que tenemos. Y aquí vamos a trabajar con la tau con, que significa complemento numerable, la connumerable. ¿Y qué cosas son aquí? Pues todos los subconjuntos de los números reales, tales que el complemento es numerable. ¿Sale? Y pregunta, así como lo acabo de escribir, ¿es una topología sí o no? ¿Y por qué? ¿Alguien que por favor me diga? A ver, yo voy diciendo quién. Abdul, ¿por qué eso es una o no una topología y por qué? Abdul.
Tú te fuiste a cenar y no invitaste. Alguien más que me diga si es o no es una topología y por qué. Lo que acabo de escribir ahí en el pizarroncito. A ver, Hidalgo. Bueno, bueno, déjenme ver. Para que sea una topología, podríamos decir que el vacío estaría allí. Debería de estar allí, ¿verdad? Sí. Pero el complemento del vacío son todos los reales y no es numerable. Sí, son todos los reales. Y ahí no están todos los reales. Uh-huh. Entonces, a este conjunto que acabo de poner, tengo que ponerle al señor. Le tengo que pegar al conjunto vacío, porque el conjunto vacío no tiene complemento numerable. Ahí estoy abusando un poquito de la notación. Quiero que el complemento no es que sea numerable, es que sea a lo más numerable. ¿Vale? Eso quiere decir que puede ser finito o numerable. Finito o numerable, y además le pegamos el vacío. Y otra vez, ¿cómo hacemos la demostración? Ahora ya no la voy a escribir porque es muy parecida al caso de la cofinita. ¿Cómo va el asunto? Si tú tomas la... Ajá. A ver, ya con esto que acabo de poner, los reales y el vacío están en la topología connumerable. El vacío se lo pegamos como que artificialmente, y los reales, porque el complemento de los reales es el vacío, y pues es conjunto finito. ¿Qué tal que tomas muchos conjuntos A sub i y los unes por i en una familia de índices, ¿vale? Y suponemos que A sub i está en la tau con. Entonces, si me fijo en el complemento de la unión de los A sub i, pues igual que arriba, el complemento por las leyes de De Morgan es la intersección de los complementos de cada AI, pero eso significa que es una intersección de conjuntos que son a lo más numerable, porque cada AI complemento pues es a lo más numerable. Cuando ustedes están intersectando, están quitando elementos. Si el conjunto era lo más numerable y le estás quitando, pues no va a crecer de tamaño. Entonces ya esta familia, este conjunto, vive dentro de tau con. Y lo mismo pasa con las intersecciones. Si tomas A y B que están en la tau con, entonces resulta que cada una de ellas, su complemento es a lo más numerable. A complemento y B complemento son a lo más numerables, es decir, son finitas o numerables. ¿Cierto? Por lo tanto, si se fijan en A intersectado con B complemento, pues es la unión, bueno, es A complemento unido con B complemento. Pero la unión de dos conjuntos numerables es numerable. Por lo tanto, A intersectado con B también vive dentro de tau con. ¿Sale? Y ya con eso queda probado que este espacio también es un espacio topológico. Profesor, tengo una inquietud. Sí. ¿Sí?
Sí, mire, en el paso donde usted dice, bueno, donde aparece en la pizarra, según entiendo, la unión de los A sub i, el complemento de eso es por las leyes de Morgan, es la intersección del complemento de los A sub i. Pero mi pregunta es, ¿la naturaleza de A sub i es finita o infinita? Porque, bueno, ahí se define como finito. Ok, listo. Porque yo no estaba viendo, si hubiese sido infinito, entonces no hubiese sido cierto. Porque la intersección de conjuntos infinitos, la intersección no, o sea, no necesariamente, o sea, no está definida. No, a ver. O sea, el A sub i es un elemento de la topología tau conumerable. Eso quiere decir que el complemento de AI es numerable. Ahora pensemos, estamos trabajando en los reales. Los reales son un conjunto que es no numerable. Por lo tanto, si tomas un conjunto numerable, cuyo complemento es numerable, entonces cada AI debe de ser infinito y no numerable. Pero ojo, no se trata nada más de ver cuántos elementos tiene el conjunto AI, porque, por ejemplo, si le tomas todos los reales positivos son, eso es un conjunto que es infinito y es no numerable. Correcto. Pero tu complemento también es infinito y no numerable. Entonces, ese conjunto no vive dentro de la tau-con. Si quieren, pongo unos ejemplos un poco más específicos de qué conjuntos, por ejemplo, viven en la topología conumerable, ¿vale? ¿Qué tal que me fijo en todos los números reales que no son enteros? O sea, si tomo A, todos los reales que no sean enteros. Son el conjunto de X en R, de tal forma que X no es entero. Pregunta, ¿ese conjunto A vive dentro de la topología connumerable, sí o no? Alguien que me diga. Bien, si X es elemento de R y X no es entero, entonces yo puedo asumir de que X puede ser un número irracional, porque los irracionales no son números enteros y están dentro de R. Esos conjuntos, si A tiene la forma de un conjunto irracional, entonces no numerable, porque el complemento de los números irracionales es el conjunto de los números racionales que sí es numerable. A ver, vamos con partes. O sea, lo que le quiero decir, profesor, es que en ese caso, ese conjunto así no sería numerable. Porque Ese conjunto X no es numerable. Pero la pregunta no es esa. La pregunta no es si el conjunto A es numerable o no es numerable. La pregunta es si el conjunto A vive dentro de la topología connumerable. Entonces, eso quiere decir que no nos importa si el conjunto A es numerable o no es numerable. De hecho, lo que ocurre con el conjunto que nos interesa es el complemento de A. ¿Qué pasa si agarro el complemento de A? ¿Cuál es el complemento de A? Si A es el conjunto de números reales que no son enteros, el complemento de A son todos los números reales que sí son enteros, ¿verdad? Entonces el complemento de A es precisamente el conjunto de todos los enteros. Pregunta, ¿el conjunto de todos los números enteros es numerable? Sí. Este conjunto es numerable.
Bien, como este conjunto es numerable, el complemento de A es numerable. Eso lo que quiere decir es que el conjunto A vive en la topología connumerable, ¿cierto? Es decir, no nos importa cómo es A, lo que nos debe de importar es cómo es su complemento. ¿Está bien? Sí, Otro se ejemplo. entiende, claro. Supongamos que ahora tomo B igual a todos los números reales, tal que X es irracional. Pregunta, ¿ese conjunto es numerable? Digo, pertenece, es abierto con la topología connumerable. Pues bueno, lo que hay que hacer es fijarnos en cómo es B complemento. B complemento, ¿cómo es? Si B es el conjunto de todos los irracionales, entonces B es el conjunto de todos los racionales, ¿cierto? Pero el conjunto de todos los números racionales es numerable. Por lo tanto, como el complemento de B es numerable, entonces B está en la topología connumerable. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, sí, se entiende esa parte. Otro ejemplo, si quieres. Ahora vamos a suponer que tomo el conjunto C. C que sea el conjunto de todo el intervalo desde 0 hasta infinito. Es decir, todos los números reales mayores o iguales que C. Pregunta, el conjunto C es un conjunto abierto con la topología connumerable. Entonces, no nos interesa saber cómo es el C, sino su complemento. C complemento, si C tiene todos los reales que son mayores o iguales que 0, pues su complemento son todos los negativos, ¿cierto? Desde menos infinito a 0, pero el intervalo abierto, 0 no cuenta. Pregunta, ¿ese conjunto es numerable, sí o no? Claramente no es numerable. Y como el conjunto no es numerable, pues el C no es un abierto dentro de la topología connumerable. ¿Va? Eso es porque este está dentro de la topología no numerable. Connumerable. ¿Es cierto? Sí, es porque estoy en la topología connumerable, así se llama. Ah, ok, sí, porque entiendo. No, no es no numerable, es connumerable, quiere decir complemento numerable. Ok. Bien, seguimos con el... Disculpe, Ajá. profesor, disculpe. ¿Sería lo mismo para los números primos? Los números primos, el conjunto de los números primos es tu pregunta. Sí, profesor. O sea, el conjunto de los números primos es numerable. Su complemento no es numerable. Por lo tanto, no es el conjunto de todos los primos no es un abierto en esta topología.
Bueno, veamos el ejemplo 5, ¿sale? El ejemplo 5, supongamos que tengo un conjunto X y una familia anidada de conjuntos. O sea, así como está, tengo el conjunto vacío, luego tengo un conjunto que no es vacío, luego otro más grande, y uno más grande, uno más grande, hasta que ya llegamos al X. ¿Vale? Eso quiere decir que tengo, pues, como que es una familia de conjuntos crecientes, ¿no? Y la tau es, pues, la familia que tiene al vacío, a cada uno de ellos y al total. La pregunta, ¿eso es una topología? Pues claramente, pues aquí estamos, recuerden, o sea, lo que tenemos es el vacío contenido en A1, contenido en A2, así sucesivamente, contenido en AN y esto todavía contenido en X. Y dentro de tau ponemos pues al vacío y a todos ellos, el A1, el A2, el A3, etcétera, hasta el AN y también el X. Y entonces la pregunta es, ¿eso es una topología? ¿Qué opinan? Yo pienso que sí, profesor. Sí, fíjense lo siguiente, el vacío y el total ahí están, ¿verdad? Eso es bien fácil. Es decir, no, ni siquiera hay que hacer nada, simplemente como que nos damos cuenta que, que pues ahí están. O sea, aquí está el vacío y aquí está el total, ¿no? No hay que hacer absolutamente nada más que darse cuenta. Luego, fíjese que algo interesante de esta familia es que, ¿qué pasa si agarras algunos de ellos, los que sean, no importa, y los unes? ¿Qué te va a dar? Pues el más grandote, ¿verdad? Esto se ve un poquito mejor con dibujitos. Tenemos aquí un conjunto, digamos, este es el espacio X, y tengo el vacío, ahí no aparece, luego tengo por aquí un A1 y un conjunto que contiene al A1 que se llama A2, un conjunto que contiene al A2, etcétera, hasta un conjunto que se llama AN, que contiene a todos los demás y está contenido en X. ¿Vale? Entonces tengo una familia así creciente de conjuntos. ¿Qué pasa si uno algunos de ellos? Por ejemplo, si uno es el A1 con el AN, ¿qué te da? Pues como el AN contiene al A1, pues te da el AN. O sea, si ustedes agarran cualesquiera de estos, la unión de ellos, pues es el más grandote de ellos, ¿no? O sea, si agarro el A1 y el A2 los uno, me da A2. Si uno el A2 con el A7, con el A9, la unión de todos ellos es el A9. Pero no importa cómo haga yo las uniones, el resultado siempre va a ser uno de los elementos que viven en tau. Es decir, la familia tau es cerrada bajo uniones arbitrarias. Dicho de otra forma, si tomas cualesquiera conjuntos abiertos en tau, no importa cuántos tomes, la unión de ellos sigue siendo un abierto. Y finalmente, ¿qué pasa si tú unes dos de estos conjuntos? Digo, si intersectas cualesquiera dos de estos conjuntos. Si dentro de la intersección está el vacío, la intersección te va a dar vacío, pues ya se amoló, el vacío vive en tau. Pero si tomas cualesquiera otros dos elementos, por ejemplo el AI con el AJ y los intersectas, tomas AI intersectado con el AJ, ¿qué te va a dar? Pues depende de quién sea más grande y el J. ¿Vale? Como sea, esto te va a dar el A con un índice K, donde K es el más pequeño
de los índices I y J, ¿cierto? Pero, pues, como sea, eso es un elemento que vive dentro del tau. Este azúcar del tau, ¿vale? Y entonces, pues ya, también es un espacio topológico. ¿Hasta aquí dudas? A ver, me está pidiendo que la agregue chat. Está bien explicado, profesor. Me parece que, bueno, no sé si ustedes que yo estoy hablando mucho, pero parece entenderse bien. Ok. Bueno. Erika me pide que la ponga en el chat, pero pues sí, esto significa que le salga un poquito. No sé, lo voy a tener que hacer más adelante. Bueno, seguimos. Tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Ustedes ya tienen ahí a la mano el overlay. Vamos a hacer lo siguiente. Bien. Voy a compartirles los siguientes. Listo, dejé de compartir el pizarrón y les estoy compartiendo la pantalla de overlay. ¿La pueden ver? ¿Sí? Hola, ¿sí me escuchan? Sí se ve la pantalla del overlay. Sí, profe, la puedo ver. Perfecto. Entonces, siguientes ejemplos son el 6. El 6 lo voy a repasar de forma muy rápida, ¿sale? Otra vez parto de un conjunto X, ¿ah? No vacío. Voy a tomar un subconjunto A que no sea ni vacío ni X, ¿sale? Aquí tiene que ser un conjunto arbitrario, pero fijo. Y entonces, ¿cómo es la tau con la A flechita hacia arriba? Flechita hacia arriba quiere decir que los conjuntos que son más grandes que A, en el sentido de la contención, es decir, todos los subconjuntos de X que contienen a A, ¿vale? Obviamente el vacío no contiene a A, entonces se lo pegamos como que artificialmente, ¿no? Y entonces, pues la idea es que esto es una topología. ¿Por qué? El vacío y el total claramente viven allí. ¿Qué pasa si tomas una unión arbitraria de conjuntos de estos? Pues la unión, si tienes muchos conjuntos y todos contienen A, y tomas la unión de ellos, pues la unión también va a contener A, y pues va a estar dentro de la topología esta. Y si tú tomas dos elementos, digamos C y D,
de tal forma que ambos contienen A, pues la intersección contiene A, es decir, la intersección también sería un abierto, y listo, con eso quedaría el conjunto, el espacio, el tau con A con flechita hacia arriba, pues va a ser también una topología. El 7. Problema 7 dice que damos un elemento X en el espacio fijo. El X en este caso no cambia. Es como si pensaras dentro de los reales, elige un número real el que quieras, por ejemplo el 5. Y entonces, pero eso lo mantienes fijo. Y ahora, ¿qué vas a definir como tau sub X? Pues todos los subconjuntos de los reales, de tal forma que el 5 vive dentro de ese conjunto. Claro, el vacío no puede estar en esa familia y por eso ahí dice unido con el singular del vacío. El vacío no está de manera natural, se lo pegamos. Como les decía, esto es importante. Como el vacío y el total siempre deben de estar, si a la hora de definirlos no aparecen de forma natural, hay que pegarlos. Y entonces, esto también define una topología. ¿Por qué? Pues claramente el vacío está en tau sub X, porque se lo pusimos. Y el X, ¿por qué está el X grandota? Pues porque el X contiene al X chiquito, así que ya debe de vivir ahí. Algunos, no sé, por alguna razón se desconectan y vuelven a conectarse. Bueno, siguiente. El profesor puede repetir, profesor, disculpe, puede repetir esa parte que no la escuché porque se cortó el audio. Ajá, lo que digo es lo siguiente. Tau sub X, aquí en este ejemplo que estoy marcando en morado, si se alcanza a ver, el vacío vive dentro de ese conjunto, porque ahí lo estoy pegando. El X también vive en el conjunto, por eso que está aquí. Y ahora, si me das muchos conjuntos de tau sub X, cada uno de ellos tiene al X chiquita como su elemento. Si tomas la unión, pues la unión va a seguir teniendo a ese X chiquita y pues ya, va a ser un abierto. O sea, si tomas una cantidad arbitraria de conjuntos abiertos en esta topología, pues la unión va a ser un abierto. Y si tomas dos conjuntos, digamos A y B, que contengan al punto X, pues la intersección también los va a tener. Ya con esto, pues el conjunto X también es, el tau sub X del ejemplo 7, también es una topología. Luego, quiero que le prestemos especial atención al ejemplo 8. En el ejemplo 8 dice, si B es una métrica sobre X, entonces la familia de todos los abiertos con esa métrica es una topología. Y bueno, una topología que provenga de una métrica se va a llamar metrizable. ¿Vale? Entonces, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y vamos a trabajar un poquito con métricas. No sé si algunos de ustedes ya saben qué cosa es una métrica o qué cosa es un espacio métrico. A ver, me gustaría que me dijeran. Bueno, voy a dar la definición.
Entonces, ¿qué cosa es una métrica? Vamos a suponer que tengo un conjunto X. Entonces, X es un conjunto arbitrario, justo como yo lo estoy escribiendo, y voy a definir y de una función de X cruz X a R. ¿Qué significa X cruz X? Pues el producto cartesiano. Son las parejas ordenadas de elementos en X. ¿Vale? Y de que satisface 4 axiomas. Mi Matrix está teniendo problemas, pero no veo cómo llegar. Entonces, a ver, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que le voy a pedir a la distancia? ¿Qué cosa le entendemos por distancia? Nunca hemos oído hablar de una distancia negativa, ¿verdad? Es decir, la distancia entre dos puntos siempre es un número mayor o igual que 0. Entonces, lo primero que debe de cumplir la función de, para que se llame distancia, es la siguiente propiedad. La primera es, para cualesquiera dos elementos, digamos X y Y, dentro del espacio X, se debe de cumplir que la distancia de X a Y debe de ser mayor o igual que 0, a fuerzas. ¿Sale? Distancias negativas no tiene sentido. Segunda propiedad. La distancia de un punto X a Y es igual a 0. ¿Cuándo la distancia entre dos puntos es igual a 0? Pues cuando esos dos puntos son exactamente el mismo. Solo si X es igual a Y. Es decir, la distancia de X a X es 0. Y si ustedes tienen que la distancia entre dos puntos es 0, pueden ustedes asegurar que esos dos puntos son iguales. Tercer propiedad. Otra de las propiedades que cumple la distancia es que la distancia entre el punto de X a Y es exactamente la misma que la distancia de Y a X. Es bastante natural, ¿no? O sea, uno no piensa que la distancia de aquí a Panamá sea diferente a la distancia de Panamá acá donde estoy, ¿vale? Y finalmente, la otra propiedad, la cuarta, dice que la distancia de X a Y siempre es menor o igual que la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y. ¿Sí? Entonces, o sea, en cualquier conjunto X, cualquier función D que satisfaga estas 4 condiciones se va a llamar una métrica. Aquí el espacio, la pareja XD, se llama, es un espacio métrico. Espacio métrico. ¿Vale? Entonces, por cierto, la cuarta propiedad se llama, esta es la desigualdad del triángulo. ¿Por qué desigualdad del triángulo? Por lo siguiente, si en mi espacio tengo por aquí un X, tengo por acá Y y tengo por acá Z, lo que me está diciendo es que la distancia que está
que hay de x a y es menor o igual que la suma de la distancia de y a z más la distancia de x a z. ¿Sí? Lo podemos interpretar como que cualquiera de los lados de un triángulo siempre es menor o igual que la suma de los otros dos lados. Bueno, eso sería en un plano, ¿verdad? Aquí como estamos en abstracto, el x pues no sabemos qué sea, y sus elementos tampoco sabemos qué sean, entonces, estrictamente hablando, pues no es un triángulo como los que nos imaginamos. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? Vale. Entonces, bien. Entonces, ya tengo aquí mis espacios métricos, ya tengo la definición de espacios métricos, y pues vamos a ver ejemplos, ¿no? Ejemplos de espacios métricos. Primero, métrica discreta. La métrica discreta es muy chistosita, pero la o sea, la métrica va de X cruz X, o sea, del producto cartesiano de X consigo mismo a los reales, porque así debe ser una métrica, pero está definida de la siguiente forma. La distancia de X a Y, la distancia entre dos puntos, es igual a 0 si X es igual a Y. Esto debería de ocurrir a fuerzas, porque si se fijan, la segunda de las propiedades de las métricas me dice que la distancia entre dos puntos vale 0 si solo si el punto es igual. Entonces, si X es igual a Y, la distancia de X a Y tiene que ser 0. No tiene otra opción. Y va a valer 1 si X es distinto de Y. Es decir, en la métrica discreta, dos objetos distintos entre sí, su distancia entre ellos vale 1. Y la distancia entre un punto consigo mismo siempre vale 0. Esto es muy fácil de obtener, por ejemplo, así geométricamente y de forma muy bonita, por ejemplo, en el plano, ¿no? Si en el plano tú me das 3 puntos que estén en los vértices de un triángulo equilátero, mi espacio solamente consta de esos 3 puntos, pues esos tienen la métrica discreta, ¿no? Porque para cualesquiera dos elementos de allí, su distancia siempre vale 1. Esta distancia es 1, esta distancia es 1, esta distancia es 1, y en este espacio métrico solamente existen esos 3 puntos y pues ya, terminé. ¿Sí? Si yo estuviera trabajando en el espacio, pues puedo tener un tetraedro donde cada lado valga 1 y pasa lo mismo. Pero, pues esto no se restringe solamente a conjuntos finitos. Ustedes pueden tener la métrica discreta, por ejemplo, en todos los reales. O sea, dos números reales, su distancia siempre sería 1 si son diferentes o 0 si son el mismo. Y ahí tendrían la métrica discreta en los reales. ¿Qué otro ejemplo tenemos de métricas? Pues otro ejemplo de métricas son, en el ejemplo 2, vamos a tener los reales con la distancia de X a Y igual a valor absoluto de X menos Y. ¿Sale? Entonces, el valor absoluto de X menos Y es 0, si solo si X es igual a Y. El valor absoluto de X menos Y siempre es mayor o igual que 0. El valor absoluto de X menos Y es igual al valor absoluto de Y menos X. Y finalmente,
La última desigualdad, la propiedad 4, de hecho es la conocidísima desigualdad del triángulo del valor absoluto. ¿Vale? Entonces el ejemplo 2 es así como que muy conocido, muy estudiado, y aunque no le llamamos espacio métrico en el curso de análisis, pues claramente era un ejemplo de espacio métrico. Otro ejemplo de espacio métrico es el siguiente. El ejemplo 3, tomen Rn. Rn son el conjunto de todas las eneadas, ¿no? Es decir, este conjunto viven todos los x1 hasta xn, tal que xi es un número real para todo i entre 1 y n, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, la métrica euclidiana, o sea, la distancia entre el punto x1 hasta xn, la distancia de ese punto al punto con coordenadas y1 hasta yn. ¿Alguien se acuerda cómo se definía la métrica euclidiana? Profesor, ahí se define como la raíz de las diferencias de cada los elementos x sub i menos y sub i al cuadrado. La suma desde i igual a 1 hasta n de xi menos di al cuadrado. No es difícil verificar que esta función de distancia cumple los 4 axiomas dados allá arriba. Pero, ¿se saben otras métricas en Rn? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Bueno, vamos a dar otro ejemplo. El ejemplo 4 es también en Rn, pero la métrica va a ser la siguiente. La de sus... ¿qué le voy a llamar? La distancia entre los puntos x1 hasta xn, de este punto al y1 hasta el yn, va a estar definida como la suma del valor absoluto de xi menos y. ¿Está bien? ¿Esa la conocían? ¿Me escuchan? Hola, hola. Dice, escucha, estamos ahí observando las métricas, los ejemplos, que algunas sí las he visto, por lo menos yo, y otras no las había visto de esa forma. Fíjense que esta métrica es bien interesante. Es la que le llaman también la métrica del taxista. Porque fíjense, pensemos en R2. En R2, supongamos que tengo aquí un punto X1, Y1, y tengo por acá otro punto X2, Y2. Nosotros la distancia entre ellos, pues decimos, pues bien fácil, agarramos y calculamos, pues la distancia euclidiana es esta, ¿no? La que acabo de pintar en color negro. Pero según la lógica de un taxista, esa no es la distancia entre esos dos puntos. El taxista se mueve a lo largo de esta calle y ya una vez que recorre toda esa distancia, se mueve para acá arriba, ¿verdad? Y entonces está sumando esas dos distancias. La distancia, el desplazamiento en horizontal, digámoslo así,
y el desplazamiento en vertical. ¿Vale? Entonces, aquí para el taxista la distancia más razonable no es la euclidiana, porque el taxista no se va atravesando las cuadras, se va por la calle. Aquí estoy pensando que estamos en una ciudad de trazo rectangular bien hechecita, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que ahí en Panamá las calles son la propia geografía de Panamá, con muchos cerritos ahí, no permite un trazo así muy rectangular. Pero bueno, ese es otro tipo de distancia, y también no es difícil verificar que se cumplen todas las 4 propiedades de allá arriba. Y hay otra que es la voy a anotar de una vez, la quinta, que es otra vez en Rn, la distancia entre el punto x1 hasta el xn, la distancia de ese punto al y1, yn, se va a definir como el máximo de ¿qué era? Ah, sí, de todos los valores, esto voy a poner x1 menos y1 hasta el valor absoluto de xn menos yn. ¿Está bien? Es decir, en el mismo ejemplo que tenemos allá arriba, se fijaría en esta distancia y esta otra que acabo de pintar en amarillo, y toma el valor más grande. Y el valor más grande es la distancia en el ejemplo 5. ¿Qué tenemos? Lo que tenemos es que para un mismo conjunto X, en este caso Rn, tenemos muchas distancias distintas. De hecho, la propia distancia que acabo de... La propia distancia, la D2, la del ejemplo 3, que puse allí, dice, sumas xy menos y al cuadrado y sacas la raíz cuadrada. Si tú agarras y no elevas al cuadrado, sino elevas a cualquier potencia p, sumas y le sacas raíz pésima, también es una distancia. ¿Ah? Pero bueno, creo que se acabó el tiempo. Continuamos, que la clase es el viernes. Entiendo que de 6 a 9. Nada más, antes de que nos vayamos, quiero verificar eso. Ajá, el viernes de 6 a 9, es decir, para ustedes, hora de Panamá. Hora de Panamá es de 6 a 9, hora de México es de 5 a 8. Entonces, nos vemos el viernes. Profesor, disculpe, una pregunta. ¿Sí? En cuanto a usted hablaba el viernes, ¿se podría hablar en cuanto a la evaluación? Usted Sí, disculpe. claro. Hasta el viernes. Déjenme ver, ¿dónde se le pone dejar de grabar? Entiendo que sí. Tiene grabación.